Y ya continuamos con nuestro comunicarte de hoy para hablar de neolengua. ¿Les suena la neolengua? La neolengua tiene su origen literario en la novela 1984 de George Orwell y parece estar de vuelta. Para conversar al respecto estamos con el académico de nuestra facultad y parte además del Observatorio Crítico de la Imagen y Discursos Mediáticos, Ignacio Rifo. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ignacio, tú te has especializado especialmente, para la redundancia, en trabajar con imaginarios sociales y cómo se construyen esto. Y vamos a partir con una hipótesis contingente, ¿no? A propósito también de lo que está pasando en Estados Unidos de manera tan llamativa en los últimos días, a propósito de lo que pasa en Argentina, el advenimiento de los neofascismos en muchos países, no solamente en la región, también en Europa. Totalmente. Y el uso del lenguaje de estas personas, porque yo no quiero dejar de asombrarme de que una persona con el discurso y con el uso del lenguaje violento, agresivo, despectivo que tiene gente como Trump y como Milei haya llegado, no a pesar de eso, sino a causa de eso, a presidencias. ¿Qué dice eso de la sociedad actual y del uso del lenguaje? A ver, Antonella, mira, yo creo que el lenguaje te crea realidades, ¿no? Te crea realidades, te ayuda a crear una arquitectura, te ayuda a crear un relato. Y eso es lo fundamental, ¿no? Es decir, actualmente, como tú dices, los neofascismos, yo creo que se anclan principalmente en conceptos sencillos, ¿no? Muy simples, para resolver temáticas, problemas que son extremadamente complejos. ¿Pero resuelven o hacen como qué? Hacen como que, porque luego cuando llegan al poder se dan cuenta que existe una estructura del Estado, ¿no? El país es multifactorial, hay muchas dimensiones que abordar, entonces claro, es como el gran trampolín para llegar al poder, pero cuando llegas al poder te das cuenta que, bueno, es distinto, ¿no? Es muy difícil poder gobernar solamente con discurso y con palabras así, ¿no? Eso lo vimos en el caso, concretamente creo yo, en España. Mira, el partido Podemos, cuando llega al poder por primera vez, son la segunda mayoría, cuando Podemos llega al poder, tiene un lenguaje concreto, simple, pero que le ayuda a crear un relato gigantesco, ¿no? Un gran relato, y así es como llegan al poder. Pero cuando llegan allá y se dan cuenta que existe una estructura gigante del Estado, ¿no? Una idea multidimensional de lo que es España con sus distintas comunidades, se dan cuenta que estando allá, efectivamente, las palabras, esas palabras muy sencillas, ¿no? Muy simples, que generaron un relato, no le funcionan para poder alcanzar la hegemonía ni total legitimidad. Ahora, a ver, sí me quedo con Orwell y con 1984. La neolengua se usa, o sea, que es el lenguaje del poder, básicamente. Se usa para simplificar. Se usa, además, yo creo que eso es lo más inquietante, para limitar la experiencia humana. Porque sabemos que no habiendo el lenguaje, no hay realidad. O sea, si yo no tengo el concepto en mi cabeza de libertad o de bienestar, no es algo que yo me pueda imaginar, no es parte de mi relato. Claro. Entonces, la neolengua va a buscar condicionar, va a buscar crear esta limitancia, ¿cierto? Va a buscar dominar, finalmente. Y uno puede decir, ok, quien está en el poder, obvio que quiere usar la neolengua. Lo que a mí me llama la atención es porque los votantes pisan ese palito. Wow. Yo creo que lo pisan porque las sociedades actuales son muy complejas, ¿no? Han ya lo decía, vivimos una sociedad del cansancio, donde el ritmo es extremadamente acelerado. Entonces, yo creo que un lenguaje sencillo, básico y concreto ayuda, en este caso a los electores, a poder tomar una decisión más sencilla, más fácil, porque necesitamos respuestas, ¿vale? Necesitamos una respuesta sencilla, no necesitamos mucha complejidad, porque ya el mundo es complejo, ¿no? Entonces, allí es cuando la clase política, los que buscan llegar al poder, se toman de esto, se cuelgan de esto y te reducen un discurso, una realidad extremadamente compleja en un leitmotiv, en una palabra, en una propuesta vacía, ¿no? Que cuando llegan al poder se dan cuenta que no la pueden hacer. Pero mi pregunta es, ¿se dan cuenta cuando llegan al poder
o saben que no va a ser tan así, nunca es tan así. Estoy pensando, bueno, a ver, por ejemplo, en el caso de Trump, para no quedarme tan cerca, en el caso de Trump él ya había sido presidente. Entonces, no es que él no supiera que es muy complicado el ejercicio de la política real y que está alejado del discurso simplista, ¿cierto?, de Make America Great Again. Entonces, si tú ya sabes que la cosa es así, estás haciendo publicidad engañosa de alguna manera, diciendo, esto lo vamos a solucionar, esto vamos a bajar estos impuestos, esto vamos a subir estos otros, vamos a traer, por ejemplo, que es una cosa que hemos hablado aquí con varios especialistas UNIAC, esta idea de reinstalar el cordón industrial en Estados Unidos, que uno dice, tus principales financistas hacen sus productos fuera de Estados Unidos porque es más barato. Claro. Entonces, ¿cómo va a pasar esto, no? Entonces, tú sabes que estás instalando una cosa que no es verdad. Que no es verdad. Sí, yo creo que lo saben, se hace y se hace de manera consciente. O sea, no veo otra salida. Yo creo que lo hacen muy conscientemente. El otro día aquí había un académico que igual entrevistaste, Antonella Rubén, que... Ditus. Sí, que trataba sobre la encuestitis, ¿no? Sí. Y la encuestitis te das dando cuenta que existen determinados temas que se toman la agenda. Entonces, claro, si tengo el tema A, B y C, yo voy a dar una solución concreta, fácil, sencilla para eso que me está demandando la sociedad, A, B y C, ¿vale? Esa respuesta sencilla son palabras básicas y en el fondo sin fundamento, no en un fundamento político. No hay un programa extenso en la política actual, ¿no? Es decir, actualmente creo yo que la política carece de comunicación. La política actual se mueve en el campo netamente de la información. De titulares. ¿Y cuál sería la diferencia en este caso entre información y comunicación? La comunicación es muy profunda. La comunicación es poner algo en común. Del latín comunicare. Yo pongo algo en el centro, ¿ya? Yo te intento entender, ¿vale? Empatizo contigo y tú haces lo mismo conmigo. Actualmente la clase política, tomemos el caso chileno, carece de comunicación, es solamente información. Yo doy mi punto de vista y no me importa lo que dice la otredad. Anulamos a la otredad y eso te genera un clima de polarización. Claro, en la comunicación existe el otro. Claro, por supuesto, pero incluso yo creo que esto trasciende a la política. Yo creo que actualmente las sociedades transitan en un mundo de la información. Y por eso nos hace sentido este discurso también desde la neolengua. Correcto, corto, rápido, sencillo, efectivo. Aunque sepamos que es mentira. El ser humano miente y le gusta que le mientan, decía Nietzsche. Mira, me acordé de una canción de Nadie. Es muy joven. ¿Te acuerdas de Nadie? De la banda Nadie, sí. Pues tenía una canción que se llama Miénteme y que decía exactamente esto. Ahora, hay una cosa con la neolengua y que tú escogiste básicamente trabajar ese concepto para hablar de política comunicacional contemporánea, ¿no? Contemporánea, correcto. Y cómo está funcionando. Ahora, cuando Orwell escribió 1984, estábamos lejísimos del mundo del Internet y de redes sociales. ¿Cómo sientes tú que ese formato, ¿no? El Reels de máximo 3 minutos, tenemos estos carruseles, ¿cierto?, en Instagram que tienen máximo 10 imágenes, donde tiene que estar todo muy concentrado. ¿Cómo esa forma de entregar información sirve o es consistente con una idea de neolengua? Mira, es súper interesante porque finalmente yo creo que hoy día existe un ecosistema mediático, ¿vale?, que te permite moverte en este lenguaje de la neolengua, ¿no? Hay un ecosistema, bueno, tú ya lo mencionabas, ¿no? Las distintas redes sociales con sus plataformas. Hoy día YouTube, por ejemplo, cuando entras a YouTube, no sé, al menos te da como unos 3 o 4 planos con short y luego aparecen los vídeos de YouTube, estos videos largos de 10, 15 o 20 minutos. Hoy día, este ecosistema mediático te permite moverte de una manera sencilla, rápida y bastante superficial otra vez. Es decir, creo que la neolengua, ¿vale?, cuando Orwell lo veía, ¿no?, en el año 49, cuando escribe este texto, la neolengua es la simplificación del todo, ¿vale? Y mira, hace un ratito cité a Nietzsche y tiene un texto maravilloso, muy pequeñito, que se titula Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y allí él trabaja la idea del lenguaje y cómo el lenguaje reduce la complejidad del mundo. Y ahí da un ejemplo con la palabra hoja. La palabra hoja reduce los millones y millones y millones de hojas que encontramos en el planeta, ¿vale? También hay otro ejemplo que es fantástico que ya da en ese texto que tiene que ver con la palabra serpiente. Serpiente, la serpiente se llama serpiente porque se serpentea.
Y Nietzsche decía, entonces un gusano también sería una serpiente, porque el gusano también se serpentea. Y ahí exclama, ¿no? Dice, qué arbitrario es el lenguaje. El lenguaje reduce la realidad, la concretiza. El ser humano jamás va a poder llegar al objeto en sí. Y la neolengua reduce todavía el lenguaje que ya reduce la realidad. Totalmente. Ahí viene el clic, ¿no? La neolengua te reduce, en este caso, no la hoja, sino que te reduce una política pública, un fenómeno social complejo, la migración, la inequidad, los problemas en salud, educación, etc. Te lo reduce todo a leitmotiv, a palabras concretas. Es muy sencillo, es muy básico, ¿no? Es decir, la neolengua no es un programa político complejo, ¿no? No busca comunicar, sino que busca informar y persuadir. Pero busca llegar al poder, pensaría yo, ¿no? O sea, hacer ese ejercicio de informar y persuadir tiene que ver con instalarse en el poder para luego, lo que hemos visto hasta ahora, de qué pasa cuando alguien que usa la neolengua llega al poder, Sí. Aprovecharse del poder. No va a solucionar los problemas porque no se pueden solucionar desde la manera en que lo publicitaron, ¿cierto? Y más bien asegurar sus propios intereses, que es lo que hemos visto está pasando en el gobierno de Trump, el de él y con algunos de sus amigos, porque con la mayoría de sus amigos ya se peleó. Sí. Que es muy interesante también seguir, eso da para otro alto estudio sobre masculinidades tóxicas, sobre Trump y sus amigos. Pero, Ignacio Rifo, ¿cómo salimos de este loop? Porque es súper una relación tóxica. Es como, imagínate una relación en pareja donde la chica dice como, él me trata mal y yo sé que no me deja de tratar mal, pero me dice cosas bonitas. Y yo hago como que le creo porque le quiero creer. ¿No? Que es un poco el ciudadano común diciendo, sí, la verdad es que hay una crisis climática gravísima, vamos a morir todos prontamente, hay una situación poblacional que es difícil, hay una crisis de recursos, hay una crisis en términos de diferentes representaciones culturales que están tratando de convivir y hacer sociedad, hay una crisis que tiene que ver con el desarrollo, luego la inteligencia artificial, y hay crisis, ¿cómo salimos de aquí? Viene alguien y me da argumentos simples y yo digo, sí, por ahí es la cosa, cuando yo sé que no. Luego, es un loop, estamos metidos en ese loop. ¿Cómo salimos del loop? Yo creo que... qué pregunta, ¿eh? Yo creo que salir desde el imaginario, no te voy a... Yo creo la que salir política. de ese loop es bastante complejo, la verdad, ¿no? Es bastante complejo porque yo creo que hoy día las sociedades estamos bajo un espíritu del tiempo, un Zeichen, ¿no? Una época que, como lo decía en un inicio, es complejo, es extremadamente acelerado, es muy, muy rápido, ¿vale? Y al mismo tiempo aparece una nueva noción, que hoy día se habla del no futuro, ¿vale? Ahí no es como que más adelante se van a abrir esas grandes alamedas, no hay una visión hacia el futuro, ¿vale? Es un aquí y una ahora. Claro, que a diferencia, por ejemplo, lo que hablábamos con Tromen de las generaciones de los 60 que decían, correcto, otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Ahora, si el otro mundo es posible es un mal mundo. Claro. Hoy día estamos en el aquí y en el ahora. Y en este aquí y ahora existe la noción del no futuro. Es decir, las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Consciente o inconscientemente, están ancladas en el aquí y el ahora, en un presente, no en ese futuro. Y en este presente, ¿no? En este momento actual, ¿vale? Contingente, se necesitan respuestas sencillas, ¿vale? Ya no pensamos en un futuro esplendor, ¿vale? Necesitamos soluciones aquí, ahora, rápido, porque también hay otro espíritu del tiempo, ¿no? Hay otro relato que tiene que ver con la inmediatez, ¿no? La inmediatez es fundamental en la sociedad actual, esa gratificación rápida, estímulo-respuesta. Es la sociedad de la velocidad. Creo que hoy día un acto revolucionario sería ir lento, por ejemplo. Y leer. Y hacer tejido social. También, evidentemente. A ver, porque... yo he entrevistado a muchas ecologistas, ¿cierto?, que están trabajando sobre la crisis climática. Y una cosa que me han dicho, yo hago dos cosas un poco malvadas. Uno así como, ¿a cuánto estamos de Mad Max? Y a mí las ecólogas ya no se ríen con el chiste. Es como, todavía no sabemos. No, pero nadie me ha dicho, no, eso no va a pasar, eso es ficción, ahí George Miller haciendo la suya, esa cuestión no existe. Y luego...
la gente que trabaja estos temas, especialmente de crisis climáticas, dice la única manera de sobrevivir es a través del tejido social, es a través de que las comunidades se organizan, porque ya sabemos que en los grandes gobiernos y en los grandes empresariados, o sea, desde el Acuerdo de París en adelante nos han dejado muy claro que no es ese el interés, ¿no? Entonces las comunidades tienen que sobrevivir. Pero al mismo tiempo vivimos en un sistema neoliberal que se ha dedicado a detonar el tejido social y por lo tanto a decirte tú estás solo, aquí ráscate con tus propias uñas, sálvate, y Galeano ya nos dijo el que se salva solo no se salva. Entonces, volviendo a la neolengua y volviendo al lenguaje, ¿cómo podemos usar el lenguaje para generar tejido social y para darnos motivos para crear un presente, ni siquiera un futuro, más amable frente a esta embestida de la neolengua? Sí, mira, yo creo que más que las palabras hay que cambiar el imaginario, el poder del imaginario. Es decir, el imaginario social son esos grandes relatos que nos dan cohesión, nos dan coherencia. En los imaginarios sociales tú puedes encontrar los miedos, la esperanza, los sueños de un determinado pueblo. Tú lo decías, ¿no? Hace unos segundos. Actualmente vivimos, ¿no? Bajo un modelo, ¿no? Neoliberal, etcétera, extractivista. El imaginario social, lo que vendría a ser, poco a poco, es intentar cambiar, ¿no? Ese marco simbólico, ese relato simbólico. Yo creo que el trabajo va por allí, es cambiar la idea de mundo. Nosotros, ¿cómo entendemos el mundo? Hay un trabajo fantástico de unas académicas de la Universidad de Lyon que están buscando cambiar la noción, es decir, la idea, la cosmovisión en torno al océano. Ese océano, que en la literatura siempre lo veíamos como un infinito, ¿no? Como inabarcable, ellos te dicen, no, es que el océano es súper finito, súper abarcable, sabemos cuántos centímetros cúbicos tiene y necesitamos cuidarlo. Ahí hay un cambio en el imaginario. Entonces, la idea, creo que más allá de las palabras, lo que hay que cambiar son las ideas de mundo. Esas ideas de mundo que nos cohesionan, que nos dan sentido. ¿Y qué rol tienen las palabras en eso? Son importantes, pero no es lo único, ¿vale? Las palabras se encuentran en un plano más bien superficial, ¿no? Finalmente la palabra denota algo. Lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio más profundo que es más bien connotativo, que tiene que ver con el deber hacer social, ¿vale? Y eso ahí es donde veo yo que encaja el imaginario social, que evidentemente es un cambio más lento, ¿no? Es más pausado, un poco a poco. Es decir, si yo cambio una palabra hoy día, ese cambio de palabra no va a generar un cambio en el imaginario. Pero sí, si evidentemente estas palabras empiezan a aparecer en distintos medios de comunicación y el lenguaje que utilizamos, vamos finalmente a cambiar este sustrato que es imaginario, que en el fondo es lo que decía Bourdieu, el capital simbólico, ¿no? Es llegar a ese capital simbólico, poder cambiarlo. Ahora, te escucho y me acuerdo de el primer día que estuvimos haciendo Comunicarte, tuvimos de invitado a Julio Rojas. Y con Julio nos reíamos, pues, a propósito de su libro El fin del futuro y del advenimiento de la inteligencia artificial y este cónclave que está generándose entre el desarrollo de la inteligencia artificial, pero también de la nanotecnología, ¿cierto? Y también de la intervención genética, etcétera. Y yo le decía, yo soy una apocalíptica en el futuro y una optimista en el presente. Y una de las cosas que creo que me permite hacer eso es pensar, y aquí quería preguntarte por el rol del imaginario ahí, que yo no estoy sola en esta mirada de mundo. Porque si yo me quedo solamente viendo noticias, sin dejar de tener en cuenta que los dueños de los principales canales de televisión en Chile y casi todo el mundo son grandes empresas que tienen su propia agenda y que quieren que yo esté asustada y que quieren que yo me dedique a consumir porque mañana, y que quieren que yo pise el palito de la neolengua y que vaya por las soluciones simples a temas complejos, que no van a ser soluciones, sino la fantasía de soluciones. Una manera para mí, por lo menos, de defenderme es decir, yo no soy la única que está pensando en esto. Yo no soy la única que cree que a través de un tejido social, de una comunidad, de la construcción de espacios comunes, se puede hacer una mejor sociedad hoy día, independiente de lo que vaya a pasar en 50 años, ¿no? ¿Qué rol tiene ahí el lenguaje? Ya, mira, voy a ir por parte. Yo creo que esta experiencia, ¿no? Esto de trabajar en pequeños colectivos, tiene que ver con este nuevo tiempo también, que tiene que ver con las tribus. El tiempo de las tribus. Este nuevo tiempo que al mismo tiempo es lo más antiguo que sabemos. Correcto. El hombre es gregario. Es gregario, es de tribus, y hoy día, sobre todo las nuevas generaciones, recordemos aquí a Gastón Soufflet, ¿no? Que falleció hace unas semanas atrás.
Gastón Sublet explicaba, decía que hoy día ve las nuevas generaciones como un talante de poder reunirse, de poder agruparse, de participar en colectivo. Y aquí otra vez repito, consciente o inconscientemente, las nuevas generaciones no se sienten representadas en estos grandes relatos de la modernidad. Progreso, ese desarrollo infinito, el extractivismo puro y duro. Creo que las nuevas generaciones están viviendo un nuevo espíritu del tiempo, buscan cambiar las cosas. Y allí es cuando aparecen estos colectivos, ¿no? Que tú los decías hace un rato, ¿no? El participar en colectividades. Y estas colectividades las podemos ver a lo largo de Chile. Hace unos días estuve en el Congreso de la Claxo, allí en Bogotá, y me encontré con una académica muy interesante de la Universidad Austral, de la UACH, aquí en Valdivia. Y me explicaba que allí se reúnen en diversos colectivos y ella participa de uno que tiene que ver con las arpilleras, estas mujeres que tejen, ¿no? Y van tejiendo la historia y van narrando, en este caso, la ciudad, van narrando el río, narran la naturaleza, narran el pasar, ¿no? Narran el día a día. Ajá. Y en ese día a día, es cuando en ese colectivo se logra generar un ambiente. Y en ese ambiente no aparece un imaginario social, pero sí un imaginario colectivo. Claro. De ese pequeño colectivo. Y esa es una manera posible de resistir Totalmente. la neolengua. Totalmente. Bueno, la columna que escribió Ignacio Rifo va a estar pronto en radio.uniac.cl, así que para que la busquen, tenemos que irnos a la pausa, la última pausa de hoy día. Gracias, Ignacio, por las reflexiones. No, gracias a usted. La esperanza y la desesperanza. Siempre. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar de cine absurdo y tierno, porque vamos a hablar de Taika Waititi con Alejandra Pinto, así que te invito a que te quedes escuchando radio.uniac.cl. Nosotros vamos y volvemos.